Hola, hola, buen día, qué gusto verte, qué placer saludarte, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a platicar acerca de dos textos literarios muy importantes. En la página 112 de tu libro, ubícate porque vamos a hablar sobre el cuento y la novela. Empezamos. El cuento y la novela son textos narrativos. Observemos sus diferencias. Por ejemplo, el cuento es un relato breve, que puede tener unas líneas o unas cuantas páginas. Intervienen pocos personajes, narra una sola historia, qué es lo que sucede a uno o a pocos personajes sin más argumentos paralelos. Los personajes apenas se describen, por lo que el lector tiene que imaginarlos. Las acciones y los ambientes son precisos y escuetos. Generalmente la narración es lineal, sin saltos en el tiempo y con un final sorprendente. Muy bien, en cambio la novela tiene una extensión demasiado larga que permite desarrollar la historia. Y cuando hablo de novela no me refiero a la novela que ve tu mamá a las 7 de la noche por el canal X, no sé. Intervienen múltiples personajes. 3 relata la historia del protagonista y también la de los personajes secundarios. Los personajes suelen ser muy complejos. Las acciones y ambientes se describen con minuciosidad, cuando hablamos de minuciosidad nos referimos a que son muy detallados, y la cronología de sucesos puede presentar alteraciones, con retrocesos en el tiempo o anticipaciones. Cuando hablamos de retrocesos en el tiempo o anticipaciones, hablamos de flashbacks, ¿sí? O de saltos en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo 5 meses después sucedió tal cosa. Bien. Atento aquí porque acá deberás trabajar de una manera muy bonita. En el ejercicio 9 dice, elige un cuento que conozcas bien, realiza un dibujo de sus personajes y completa la tabla. Deberás elegir un cuento. Si no recuerdas alguno, pues deberás de buscar alguno. Puedes buscarlo en internet, puedes buscarlo incluso en tu libro de lecturas, ¿sí? Ahí puedes ubicarte para ver cómo desarrollar pues esto y ayudarte a resolverlo. De ahí deberás contestar las siguientes preguntas: ¿dónde se ambienta la historia? Si la ambientación es precisa. Cuando habla de si la ambientación es precisa se refiere a que si es acorde a los personajes, cuántos personajes intervienen, se narra una o varias historias, etc. Por ejemplo, una ambientación precisa sería un pingüino ubicado en el Polo Norte, pero imagínate que estás hablando de el desierto y aparecen pingüinos, entonces la ambientación no es precisa. Ok. Vamos ahora a la página 113 porque en el ejercicio 10 esto va a estar muy interesante. Deberás observar la imagen y descifrar a qué cuento pertenece. Y con base a eso, pues responder las siguientes preguntas. Creo que esto es muy obvio. Varios de ustedes han visto esta película basada en un cuento en la televisión. ¿Qué ocurre en la historia? Algunas acciones del cuento, por ejemplo, la Cenicienta, no pueden suceder en la realidad y cuáles serían. ¿Qué personajes fantásticos aparecen en este relato? Bien, y de ahí vamos al ejercicio 11 donde deberás redactar un cuento fantástico. Completa la siguiente tabla para formar el bosquejo de la historia. Título del cuento, dónde se ambienta la historia, si es un lugar fantástico, cómo es. Primero contesta todas las preguntas de las ideas que tienes, o sea, vamos a generar una lluvia de ideas acá, para entonces después redactar el relato. Por favor, sigue estos consejos. El consejo A dice, en el primer párrafo describe el lugar, o sea, dónde sucederá la acción. Deberás utilizar adjetivos para resaltar las características del mismo. Es un lugar hermoso, es un lugar grande, es un lugar mágico, etc. En el inciso B dice, en los siguientes párrafos explica las dificultades a las que se enfrenta el protagonista. Deberás añadir algún personaje que lo ayuda y otro que intenta que fracase, que sería el antagonista. En el inciso C, en el último párrafo, resuelve el conflicto e inventa un final sorprendente. Pues muy bien, cuando ya tengas redactada tu historia, cuando ya tengas redactado tu bosquejo, respondiendo a estas preguntas, vas a tu cuaderno y redactas ya tu cuento formal. ¿Estamos? Bien, espero que todo haya quedado muy claro. En la videollamada de esta semana veremos los avances de este trabajo y resolveremos también las dudas. Cuídate y nos vemos hasta la próxima.